Dios los bendiga una vez más. Estamos de regreso con el mensaje de este día que hemos titulado Teorías conspirativas y la Biblia. Es un mensaje sobre los últimos tiempos. Pedimos disculpas, teníamos un problema de sonido, ya estamos funcionando a pleno. Cuando hablamos de los últimos tiempos, hablamos del regreso de Cristo, hablamos del anticristo, hablamos de todo lo que va a pasar, del fin del mundo, pues todo suena y parece o muy hollywoodense, ¿sí? Porque han sacado muchas películas del anticristo y etcétera, etcétera. Y a veces hasta hablar de eso te puede encasillar en alguien un poco fanático o conspirativo. La realidad es que la Biblia habla de los últimos tiempos y no solo habla, sino que nos da muchos detalles. Ahora, por muchos siglos, todos los cristianos de todas las épocas pensaron que en su época eran los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, podríamos decir que también nosotros podemos tender a pensar eso. Pero si uno es estrictamente objetivo y analiza la Biblia sin el deseo de que sean los últimos tiempos, sino considerando que podrían faltar 100 o 1000 años más, uno puede tener una perspectiva más objetiva, ¿sí? Menos inclinada a pensar que, sí, en mi época va a venir Jesús. No, todo el mundo quisiera eso, que le toque la venida de Cristo, que nos toque ver a Jesús aparecer en el aire, llegando y que todo salga en todos los canales de noticias. Pero si somos objetivos, Jesús dio ciertas señales y la Biblia da indicios para saber por lo menos si estamos cerca o no. Ahora, yo hoy no voy a hablar de eso, si pensaba que iba a hablar. No voy a hablar si son o no los últimos tiempos, etc. Sí voy a hablar de ciertos acontecimientos que están sucediendo hoy en día que nos indican que muchas cosas de las que están en la Biblia podrían estarse cumpliendo. Y eso, bueno, nos tiene que poner en alerta para saber dónde estamos parados. Ahora, quiero aclarar algo. 2 puntos. 1, yo estoy estudiando la Biblia desde que tengo 15 años. Estoy en el ministerio desde que hace más de 20 años, desde que tengo 18 años. Cuando te hablo de cosas de la Biblia, sé de lo que estoy hablando, ¿sí? Creo tener la suficiente autoridad para saber, entender e interpretar una profecía. Me considero una persona que no es fanática. Me gustan los hechos, me gustan los argumentos, me gusta tener respaldo de lo que yo creo, tener un argumento lógico y aún científico, si es posible. Entonces, cuando hablo de la Biblia y cuando hablo de los últimos tiempos, no lo hago desde un punto de vista ni fanático, ni tampoco soy fan de las teorías conspirativas. Nunca lo fui. Es más, muchas veces los vi como loquitos a los de las teorías conspirativas. Pero, a partir de la pandemia para acá, surgieron nuevas teorías. Desde el COVID, la vacuna, la Agenda 2030, un nuevo orden mundial, un reseteo en la economía, etcétera, etcétera. Y muchas de ellas al principio parecían un poquito exageradas y obviamente muchos de los que la enarbolaron pues eran a veces de los mismos que hablaban de Sasquatch, del Yeti y del monstruo del lago Ness, así que pues muchos no los tomaban en serio. Pero hoy en día, después de 2 años o más de la pandemia, digo más porque acá llegó un poco más tarde el encierro, pero en 2019 fue cuando explotó todo en China,
muchas de estas teorías dejaron de ser teorías y empezaron a ser noticia. ¿Sí? Y ya no era solamente un grupo de muchachos en internet con demasiado tiempo libre sentados detrás de la computadora en la casa de sus papás. No. Ya empezamos a escuchar periodistas, empezamos a escuchar científicos, empezamos a escuchar economistas que hablaban de muchas de estas teorías, y ya no es algo que es una conspiración, sino que pasa a ser una realidad. Ahora vamos a entrar en detalles, ¿sí? ¿Qué teorías son estas? Bueno, una de ellas es sobre la Agenda 2030, sobre un plan que es real. Uno puede buscar en internet la Agenda 2030, después se los dejo de tarea, que es un proyecto, una agenda que tiene tanto la ONU como el Foro Económico Mundial y los grandes países del mundo, con ciertos objetivos y ciertas metas para alcanzar, de ser posible, en 2030. Por eso se llama Agenda 2030. Ahora, muchos de esos objetivos y esas metas, y los que salen hablando en sus conferencias y en los foros que organizan para alcanzar esa agenda, en la que están metidos los grandes países, muchas potencias económicas, muchos fondos de inversión, muchas grandes empresas, etcétera, etcétera. Acá no voy a hablar de Rockefeller, de los Rothschild, ni de Bill Gates y sus vacunas, no. Pero no están solo ellos. Ellos están en esta agenda y muchos más que persiguen ciertos objetivos, pero lo que llama la atención es que muchos de esos objetivos son cosas que encontramos en la Biblia que tienen que suceder como una preparación para que el mundo esté preparado tanto culturalmente, económicamente, políticamente, psicológicamente, para poder concebir la idea de un solo gobierno mundial, de un nuevo orden mundial. Busca esa frase en internet, nuevo orden mundial, la vas a encontrar en la boca de muchos políticos, del Papa, del G20, del G8, etc. Y la Agenda 2030 tiene como ese objetivo un nuevo orden mundial. No han definido qué es, pero todos hablan que hace falta un cambio de economía, un cambio de liderazgo, un cambio en las monedas, un cambio en cómo se manejan. Algunos han hablado aún de una renta mensual o una renta fija para todos los seres humanos, o sea, que se acabe el capitalismo y todos reciban una renta mensual y todos dependan del Estado. Y muchos han aplaudido eso como lindo, dicen, sí, todos somos parejos, un comunismo ideológico disfrazado. De repente todo Latinoamérica es de izquierda, de repente toda Europa es de izquierda. Ahora, eso dices, no, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque una de las partes más importantes que encontramos en la Biblia para que surja este hombre, que nosotros, la Biblia lo llama el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, etcétera, etcétera. Tiene muchos títulos, pero no va a ser más que va a ser obviamente un gran político con una gran imagen, dice que todos lo van a amar, y nos da características de él, pero nos da características de su gobierno. Una de esas características es que él va a estar dirigiendo un nuevo orden mundial, un gobierno mundial, o un gobierno que va a abarcar más que un país. Va a iniciar con un país, pero después 10 países le van a dar se van a unificar, probablemente en Europa, ¿sí? Y después este gobierno va a ser mundial. Y el anticristo va a sacar ciertas leyes y reglas que para que se cumplan
tiene que haber una preparación. Es como que ahora de repente se armara un nuevo orden mundial y dijeran, bueno, a partir de ahora, pues va a gobernar uno a todos. Saltarían muchos nacionalistas, saltarían muchos que dicen, no, queremos que cada país sea independiente, la soberanía de los países y de los estados. Bueno, esta soberanía y la idea de una soberanía se tiene que ir diluyendo. Desde 1970 para acá, la idea de que no haya fronteras, que somos todos hermanos, we are the world, we are the people, imagine all the people. Toda esta idea de que no haya fronteras ni religiones, que la cantaron los Beatles y que la seguimos cantando hasta ahora, ha sido una preparación cultural, mental y psicológica para que las nuevas generaciones ya no digan, no, la soberanía de cada país es importante, sino que digan, no, estaría bueno que todos fuéramos un solo país, un solo mundo. Suena hasta lindo, romántico, ideológico. Hoy en día, si tú hicieras una encuesta y le preguntaras muchos cristianos dirían, sí, estaría lindo. Que no haya fronteras, que seamos todos hermanos, todos un solo pasaporte, una sola moneda. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Que cuando todo el poder concentrado, cuando todo el poder se concentra en una sola persona, una sola élite, es peligroso. ¿Se entiende? Ahí está el peligro. Cuando la gente ya no... Antes se hablaba sobre la pérdida de la privacidad. Ahora pregúntale a uno de menos de 30 si le importa su privacidad. No les importa. El hecho es que se suben hasta en calzones en las redes y no les interesa su privacidad. ¿Sí? Es sabido que Facebook, Google y toda la red, ¿por qué son gratis? Es lo que cuesta mantener. ¿De qué viven? Viven de tu información. ¿Sí? Viven de todos tus mensajes de Gmail o de Hotmail o de donde lo tengas. Ellos lo leen, los robots lo analizan y supuestamente segmentan mercado y de ahí saben qué ofrecerte, qué buscas. Ellos tienen todas tus búsquedas, todo lo que a donde tú entras, que tú crees que nadie te ve, no te están reviendo. Ahora, esto todo el mundo lo sabe. ¿Le importa? Dejan de usar Google, dejan de usar Gmail, cancelan sus cuentas. No, porque la generación actual no le importa más su privacidad. Eso es una preparación para poder tener control. Cuando tú sabes los movimientos de las personas, desde que se levanta, sus deseos, sus búsquedas, sus conversaciones, todos tus WhatsApp no son privados, son privados para vos, para los demás, pero no para la empresa. El hecho es que Facebook y WhatsApp tuvieron juicios en Estados Unidos y los mandaron llamar porque querían qué hace con nuestra información. Todo el mundo lo sabe, pero a nadie le interesa. ¿Por qué? Porque nos han venido preparando cultural y mentalmente para que no nos interese. Porque después es muy fácil controlarte. Este año sacaron cámaras donde ya no solamente cámaras de tránsito, acá en Buenos Aires, donde ya no solamente van a ver el exterior de tu vehículo cuando vas manejando por si te pasas un semáforo o si vas muy rápido, no. Ahora van a ver al interior de tu vehículo. Aunque tú lo tengas todo polarizado, van a ver lo que vas haciendo adentro. Supuestamente para ver si vas usando el celular. Y después eso va a pasar en las casas. Las cámaras que están afuera del gobierno, de quien sea, van a poder ver lo que haces en tu casa. Pero son pasos para ir perdiendo la privacidad. ¿Se entiende? Hasta que llegue un momento como en China, donde los ciudadanos no son libres ni de hablar, ni criticar al gobierno, ni de hablar de otra religión que no esté aprobada por el Estado, donde todo está controlado por cámaras, donde hay reconocimiento facial. Antes, hace 5 años, se hablaba de esto como que fuera, no sé, hasta había series sobre esto. Hoy es nuestra realidad. O sea, una cámara puede reconocer entre una multitud a una persona. Si te buscan, te encuentran. Ahora, siempre los gobiernos dicen que esto es a favor de la seguridad. El hecho es que cuando llegue el gobierno del anticristo, ya no va a haber privacidad,
La gente va a estar acostumbrada a que la espíen, a que la controlen, a que haya cámaras hasta en el inodoro, y va a ser lo normal. Entonces esto es toda una preparación para que un día haya un gobierno mundial que nos controle, al punto que dice que se levantará, el anticristo, se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, va a suprimir las religiones. ¿Qué países han prohibido las religiones? ¿O qué gobiernos? En la historia, los comunistas. Rusia, China, Cuba, todos los gobiernos que fueron comunistas y muchos gobiernos socialistas siempre están a favor del control. Hace poco este mismo gobierno, que es de izquierda, propuso que las redes se controlen para controlar la desinformación y las mentiras. Siempre son muy buenos en la motivación, pero siempre hay control. Obviamente no lo pudieron sacar esa ley porque hubo un bloque todavía que se opuso a que el gobierno tenga control del Internet. Pero no hace falta que lo tenga el gobierno si lo tienen grandes corporaciones que trabajan con el gobierno. El asunto es que los gobiernos que se han opuesto a las religiones, porque viene desde el pensamiento de Lenin, de Stalin, de Mao Zedong, que la religión es el opio de todos los pueblos. Entonces, desde esa ideología de los fundadores y los padres del comunismo y del socialismo, nutre el pensamiento ideológico de todos los que son de izquierda o que todos los que son a favor del socialismo y de todas sus variantes, de que la religión es mala. Entonces, la Biblia nos presenta a un anticristo que no solamente va a decir que la religión es mala, sino que directamente va a prohibir todo lo que se llama Dios y todo lo que es objeto de culto, o sea, toda religión. Entonces, para que eso suceda, el mundo entero, en su totalidad o en su mayoría, tiene que ser de pensamiento socialista. Si tú ves hoy el mapa del socialismo en América, desde Canadá, desde Alaska hasta el sur, está en rojo, es socialista. Uno o dos países nada más que son de pensamiento de derecha. Ahora, yo acá no estoy hablando de política, sí estoy hablando de las ideologías detrás de las políticas. Ahora, a nosotros nos interesa la parte que dice la Biblia. Porque si cierta ideología va a hacer la preparación para el anticristo, mi hermano querido, para que el anticristo surja, una de las premisas yo considero que tiene que haber es que el mundo entero tenga pensamiento socialista. ¿Lo tiene hoy en día? Sí. Toda Europa es socialista. Hace poco yo hablaba con unos papás en Austria que nos pedían consulta por homeschooling. Austriacos, uno dice, ¿qué le vamos a decir? Dice, no podemos hacer homeschooling en Austria. Nos controlan tanto, nos prohíben tanto. Sí, vivimos bien, pero es una cárcel de oro. En un momento Elon Musk, que es un gran emprendedor y todo, sacó la idea de una renta mensual. Porque como ven que todo se está yendo al pique, que las economías después de la pandemia sobre todo se están yendo al pique, hablan de una posibilidad de una manera diferente de manejar la economía. O sea, chao libre mercado, chao capitalismo. ¿Qué opción propuso? Una renta mensual que la pague el Estado. ¿Qué es otra cosa? Eso es un comunismo disfrazado. Y ese mismo Elon Musk, yo no estoy en contra de él. Por otro lado dice que quiere defender la verdad, compra Twitter con toda su guita, pero en ningún momento restituyó a aquellos que estaban prohibidos o vetados. Yo pensé que iban a liberar todas las voces, no, quedaron ahí vetaditas. Entonces es como que, y de repente sale con eso, ¿no? Pero bueno, tiene sus seguidores, hay cosas a mí que me gustan, hay cosas que no.
El asunto es que es alguien que es uno de los hombres más ricos del mundo y hay que escuchar lo que dice. Él mismo dijo que las IA, las inteligencias artificiales, pueden ser muy peligrosas para la humanidad. Es el mismo que está lanzando el cohete que irá a Marte. O sea, no es un tipo que no sabe, es un tipo que sabe, que es emprendedor, que es creativo. ¿Por qué te comento esto? Ponerlo en un paréntesis. Porque la Biblia habla de algo parecido a una inteligencia artificial que cobra vida. Dice, está readelantada. Bueno, en Europa ya se está hablando sobre, y ya se está legislando sobre inteligencias artificiales, sobre la posibilidad aún de que tengan derechos las inteligencias, o sea, de que tengan aún una personalidad legal como si fueran una persona. Ya les están pensando si la inteligencia artificial va a llegar a un momento en que va a tener una especie de vida, porque al decidir y pensar por sí misma, la inteligencia artificial está en debate ya en algunos en los países que están muy bien, que no están pensando en los pobres porque no tienen pobres, están pensando en estas cosas. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque la Biblia dice que en algún momento, te voy a dar un par de versículos para que digan, bueno, ¿viste? Para los que son reli, ahí les va. Sí, porque si no predica, que me dé el versículo. Yo hablo de versículos que todo el mundo sabe, pero bueno, lo digo por nuestros queridos hermanos fariseos que necesitan que le lean el versículo. Apocalipsis 13, 14 al 18 dice que por medio de las señales aquí está hablando del anticristo, que se le permitirá hacer en presencia de la bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia, o sea, una imagen del anticristo, que vivió a pesar de tener una herida de espada. O sea, dice que el anticristo va a tener un atentado y va a sobrevivir. Y que van a mandar a hacer una imagen de él. ¿Sí? Puede ser, para mí puede ser un tipo androide, ¿sí? Un humanoide. Hoy ya hay robots que tienen expresiones faciales. Yo creo que le falta muy poco a la ciencia para llegar a ser un androide completo, con apariencia humana, que pueda conversar, ya conversan, ya pueden tener respuestas propias. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que ésta hablara y mandara a matar a todo aquel que no lo adorara. O sea, para mí esto es una inteligencia artificial a la cual logran darle, dice la Biblia, se le infundió aliento de vida. Donde va a llegar un momento que esta imagen, habla de una imagen, ¿sí? Como de en ese momento, bueno, la visión que tuvo Juan, vio como una imagen, como una estatua, como lo que nosotros hoy veríamos como un robot, que recibe aliento de vida y que de repente, imagínate, vos sos Juan, hace 2000 años, en la isla de Patmos, ves esta visión y dices, ¿qué es esto? Un robot que de repente empieza a hablar y a dar órdenes. Es una inteligencia artificial dentro del cuerpo de un androide. Yo creo, por lo que dice acá, dice que se le permitió darle vida a la imagen. O sea, si ya en ciertos países están legislando de la posibilidad de que las inteligencias artificiales lleguen a tener una personalidad y un pensamiento propio, y que eso sería como una señal de tener vida, y están debatiendo las políticas para ver si son sujetos a derecho o no, son sujetos a ser llamados personas o no, es porque ya está tan avanzado. Se habla mucho de un chatbot, lo han leído en las redes seguramente, que vos le podés hacer una pregunta y te responde, y que no te responde pavada, sino que va aprendiendo de tus preguntas, se va retroalimentando y te puede llegar a hablar de situaciones muy complejas, hasta como el origen de la vida. No es una Siri o una, ¿cómo se llama la de Google? Jordana, ¿cómo? Alexa, no. Estamos hablando de una supercomputadora con una red neuronal tan tremenda, tan compleja, que empieza a pensar como el hombre, con un cerebro artificial que le permite alimentarse de todo lo que está en las redes
y sacar conclusiones propias. O sea, ya existe una inteligencia artificial con la capacidad de pensar por sí misma, solo que está en un servidor. Pero el día que lo ponen dentro de un androide, esa es la bestia de la que habla la Biblia. No digo que el anticristo va a ser la bestia, sino que dice que se va a hacer, o sea, ya va a estar como familiarizado, pero va a llegar un momento donde una inteligencia artificial puede llegar a tener control gubernamental, sí. Porque lo que dice acá, que recibirá poder para mandar a matar y tener control sobre los seres humanos. Hay películas ya. Ahora, los científicos, y los científicos sobre todo de teóricos como Stephen Hawking, que murió hace poco, que fue una de las mentes más brillantes, ya hablaban de estos temas y decía que la posibilidad de la existencia de inteligencias artificiales en un futuro próximo podría representar el fin de la raza humana. Para los niños que vieron la era de Ultron y todos los fanáticos de Avengers, una de sus razones que decía es que el hombre era la peor amenaza del planeta. Entonces, una inteligencia artificial que dice, es que en realidad sí, acabémoslo. ¿Cuántas películas y teorías ha habido? Bueno, la Biblia habla que va a haber una inteligencia artificial a la que se le va a dar cierto poder. Y puede sonar lógico, porque imagínate que te dicen, ¿qué les parece si mejor nos gobierna una inteligencia artificial que no es injusta, que no es corrupta, que no necesita plata como los políticos, que no quiere perpetuarse en el poder, que piensa en el bien común, bla, bla? Para todos dirían sí, pongámosla, votémosla por ella. Y puede hasta haber elecciones, ¿por qué no? Si hoy tenemos 20 sexos. Si hoy un tremendo viejo ahí dice yo me concibo mujer y le dan DNI de mujer. ¿Por qué no yo me concibo caballo? ¿Por qué no podemos llegar a votar a una inteligencia artificial? No dudes que este mundo loco lo va a hacer en algún momento. El asunto es que la Biblia nos adelanta que estas cosas van a pasar en la era, no de Ultron, en la era del anticristo. Te voy a dar otra. Cuando la Biblia habla de la marca de la bestia, dice en la Biblia, dice además hizo que todos, grandes y pequeños, hablando del anticristo, ricos y pobres, libres y esclavos, está en Apocalipsis, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente, y que nadie pudiese comprar o vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué tenemos que analizar acá cuando analizamos la Biblia desde manera inteligente o científica? Si esto va a suceder, no tiene que haber dinero físico. Porque la única forma que tú puedes prohibir que alguien compre o venda es cuando tú puedes controlar el sistema monetario. Hoy en día no se puede controlar quién compra y qué vende. ¿Por qué? Porque existe el dinero físico y por eso muchos negocios venden en negro, o sea, fuera del radar del gobierno. El gobierno solo tiene acceso al control de las ventas por tarjeta, de las transferencias, porque los bancos le tienen que pasar un informe. Pero ya se habla de economías sin efectivo. Es más, hay países donde muy pocos usan efectivo. Ahora con el surgimiento de las criptomonedas, directamente países enteros ya están considerando, y el mismo fondo, la FAD, no el Fondo Monetario Internacional, la que controla la suba de tasas de interés en Estados Unidos, ya está diciendo, hablando de un próximo reseteo económico donde surja, quieren tener un criptoactivo o una criptomoneda que suplante al dólar. Y hoy el dólar es en todo el mundo, es la moneda prácticamente de más circulación. Entonces va a llegar un momento cuando sea una criptomoneda que tenga un seguimiento de huellas y del uso que se le da,
pues sí va a llegar el momento donde quien gobierne puede prohibir comprar o vender si tú no tienes ese pasaporte, esa marca, ese código que te permite comprar o vender. Cuando estuvimos en pandemia y los que no se vacunaron y no tenían la marca o el pasaporte o el pase o lo que quieran, y no podías entrar a un negocio o no podías entrar al banco, de un momento yo dije, ¿cómo se parece a lo que va a pasar? Yo no digo que la vacuna y el pasaporte que daban es la marca de la bestia, no, pero sí es un preparativo cultural, mental y psicológico para que la población se acostumbre a estar controlada por un permiso. Entonces, la pérdida de los derechos, de las garantías individuales, cuando tú empieces a ver que cada vez pierdes más tus garantías individuales que te lo respalda la Constitución, o sea, el encierro al que nos sometieron, pisoteó en todos los países, no solo en Argentina, todos los derechos constitucionales que tenemos, la libre circulación, la libertad de tránsito es un derecho constitucional en todas las constituciones del mundo. Todos los gobiernos la pisaron en nombre de la pandemia. Con el temor el argumento, la cartilla del temor, nos pisotearon los derechos individuales y nadie dijo, pero los pocos que hablaban los tenían de locos. Todo esto es una preparación psicológica, cultural, para que una vez que se instale este nuevo orden mundial, nadie diga, y todos digan, está bueno. Dice que lo van a aplaudir, que lo van a querer, porque obviamente va a venir siempre disfrazado. Ahora, ¿quiénes son los gobiernos que están acostumbrados a suprimir los derechos en favor de argumentos? Los gobiernos socialistas, los gobiernos de izquierda. Si hoy el mundo, en su mayoría, en el mapa mundial, tú tienes más de un 80% de socialismo en el mundo, está el escenario perfectamente preparado para que surja un nuevo gobierno mundial que tenga el poder sobre todo y que pise derechos y nadie diga nada. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a tener y han votado por gobiernos, el mundo, por gobiernos que le supriman los derechos en favor de ideologías. ¿Sí? La ideología del feminismo, la ideología LGBT, la ideología de la mujer con su derecho en su cuerpo. No importa si mata a un niño, no importa si se dicen atrocidades y si se dicen cosas irracionales, con tal de que una ideología predomine. ¿Qué otras cosas van a prohibir el gobierno del anticristo? A mí me llama la atención porque está en la Biblia. Hay una que dice, en 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4, de ninguna manera se dejen engañar, la versión RBC estoy viendo en todas, por 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4, dice, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá, el día de la venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía, es que es el apartamiento de la fe. Yo cuando vi que la iglesia anglicana es una de las iglesias de más tradición cristiana protestante, empezó a contemplar si le cambian el sexo a Dios para ser inclusivos, yo dije, sonamos. Estos los líderes de la iglesia, pastores, ministros. Ya esta iglesia anglicana aceptó pastores transgénero. La iglesia metodista también. Las iglesias de Estados Unidos, una gran mayoría también. Cosas que en la Biblia nos prohíbe, pero con tal de que una ideología tenga cabida, hasta Dios le están queriendo cambiar el sexo. Es una locura. Dice, eso se llama apostasía. Cuando la iglesia y los cristianos se apartan de la fe verdadera.
para escuchar, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, o sea, antes de la venida de Cristo, ahí para todos los que dicen que Cristo, que la iglesia no sé qué, que no va a haber el anticristo. Acá dice claramente que el día del Señor no vendrá sin que antes venga primero la apostasía y 2, se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y llegará al grado de sentarse en el templo de Dios y ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. En otra parte de la Biblia, creo que en el libro de Judas, si no me equivoco, dice que otra de las prohibiciones que va a tener el anticristo, dice que prohibirá casarse. Porque es muy probable que el anticristo sea homosexual. ¿De dónde lo sacas, Noel? Yo no lo digo, dicen grandes estudiosos bíblicos, en Daniel 11:36 y 37 dice que dicen los grandes estudiosos de profecías que esta profecía se refiere al anticristo. Dice y en Daniel 11:36 y 37, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los cielos hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada su ira, porque lo determinado se cumplirá. Y mirá las características que dice: al del Dios de sus padres no hará caso, obviamente va a aborrecer a Dios, ni gustará del amor de las mujeres. Otras versiones dicen otra cosa. No respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Pero dice esa característica, dice que no gustará del amor de las mujeres. Es muy probable que el anticristo sea un gran LGBT, con su banderita y todo. Por eso dice, ¿qué bandera se enarbola el socialismo para ganar adeptos? Agenda LGBT, ¿sí? Todo quien se concibe así, yo me concibo mujer, yo me concibo caballo, yo me concibo X, ahora soy así, cámbienme el nombre, y el Estado pagando todo y nuestros impuestos pagando todas esas pavadas. El aborto, la legalización del consumo de drogas, son sus principales 3 caballitos de batalla. En todo el mundo usan lo mismo siempre. Feminismo, ahora se sumó. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el próximo que van a sumar? Créemelo, esto yo lo profeticé hace más de 20 años. Que después de, cuando no existía la bandera LGBT ni nada, que después del movimiento homosexual iba a venir la pedofilia. Y ya se está legislando en Europa a favor de la pedofilia como parte del movimiento LGBT. Los amantes de los niños, le dicen. Enfermos mentales que tienen obsesión y fijación sobre los niños. Eso sigue. Y créeme que ahora lo ves como decís, y se te corre un hielo por la espalda. En unos pocos años vas a ver gente en las calles aplaudiendo y en Disney y en las películas y en Netflix y en todo vendiéndote la agenda de la pedofilia. Y los gobiernos hablando de eso y del amor de los niños y que los niños tienen la libertad de elegir y que los niños pueden amar a todos y que mientras sea amor está bien. ¿Me entiendes? Disfrazan las cosas para sacar una ideología. ¿Cuál es el próximo que yo creo que van a sacar? Que ya en algunos países no dudo que empiecen, el veganismo. Dice, ay, ¿cómo? El veganismo para mí es una ideología satánica, perdón por todos los veganos. Vos podés ser vegano si querés, pero la ideología detrás del veganismo es absurda. Es que todos comamos pasto, hablando bien y pronto. Yo sé, suena un poco burdo. Pero tienen una ideología que no es sostenible, ni económica, ni física, ni biológicamente. ¿Sí? Porque el ser humano es omnívoro.
pero con la bandera de salvemos a los pobrecitos bichitos. Todo ilógico, porque si tú estudias un poco de agricultura, te vas a dar cuenta que para producir, si el mundo entero fuera vegano, para producir la cantidad de vegetales y de hortalizas, se mata más animales que lo que mata el mercado de la carne. Mueren más animales por todo el deforestamiento, cuando se pasa el rastrillo por abajo, las especies que mueren para producir hortalizas que para producir carne. Pero obviamente eso no te lo van a decir en la agenda vegana. Pero qué casualidad, dice la Biblia, que otra de las cosas que mandará a prohibir el anticristo, aparte de no poder casarse, porque ¿quién atenta contra la institución más poderosa que ha tenido esta sociedad desde siglos atrás? Es la familia. ¿Quién atenta más contra la familia? Fue la agenda LGBT, contra el concepto de familia. Esa ha sido siempre su bronca y su todo, destruir el concepto de familia, transformarlo. Entonces dice que el anticristo va a prohibir casarse. O sea, directamente no va a existir más la pareja. En los casamientos, y los que están solteros, métanle. Y van a traer una ideología de la poligamia o el poliamor o como le quieran llamar y sonamos. Otra de las cosas de las que se va a oponer el anticristo dice, mandará abstenerse de alimentos por orden. No es que ya va a ser tu elección ser vegano, no, va a ser por orden. Se va a volver política de Estado. Yo te lo profetizo desde hoy, que en poco tiempo tú vas a ver gobiernos hablando sobre como política de esos gobiernos, política de Estado, sobre atacando el consumo de la carne y promoviendo el veganismo. ¿Qué va a prohibir? No dice la Biblia que va a prohibir el anticristo. Es obvio que va a prohibir el consumo de la carne. No va a prohibir comer vegetales porque no vende eso. Sí vende políticamente decir, no salvemos a todos nuestros hermanos, los animales, y no consumamos nada que tiene vida, y que la planta no tiene vida. Las plantas tienen vida. Pero ahí, viste, ya no te metas ahí, no, porque eso no es ideológico. Las plantas tienen vida. O los que dicen, ay, sí, yo como pollo, pero no puedo comer un conejito porque, ay, pobrecito. O sea, el pollo sí. O como pescado, pero no como pollo. Porque el pescado, bueno, es frío, es feo, no tiene cara linda. El pollito, ay, todo amarillito, chiquito, ¿cómo lo vas a comer? Es una cosa irracional, ilógica, estúpida, sin sentido. Pero bueno, perdónenme todos los veganos, denle con todo. Yo estoy hablando de lo que el anticristo va a querer prohibir. Está en Timoteo esto. 1 Timoteo 4, el 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participen de ellos con acciones de gracias. La única cosa que han prohibido hoy en el mundo o que lo ven mal o que es mal visto es consumir carne. En toda la historia no ha habido otra cosa que la sociedad o que algún grupo considere como prohibitivo para comer. Entonces esto se puede incrementar y llegar a meterse como una ideología de izquierda donde diga, a ver, ¿qué podemos vender para alimentar a los loquitos que quieren salir a protestar y sentirse que son cool, defensores de los animales? Bueno, metamos, así como metimos el feminismo y mandamos a las locas sin corpiño a protestar a la calle, metamos a los veganos. Pues está de moda, está cool, todos los artistas, todos los que se creen son veganos. Entonces pongamos, ahora metámoslo como una política ideológica
para sacar leyes y todo y a favor, y van a atacar obviamente, y más que los gobiernos. Véanse Yellowstone, ahí se las recomiendo una serie, está un poco heavy, pero véansela, que hablan, a un toque se toca la industria de la carne y del veganismo y de todas esas protestas contra la carne. Justamente las políticas de izquierda van a atacar al campo. En todo el mundo, no solo acá en Argentina, en todo el mundo la izquierda ataca al campo. ¿Sí? Y una forma linda de golpearlos va a ser prohibiendo y regulando y subiendo impuestos y todo al consumo de carne. Hasta que se convierta en una ley, como dice acá en la Biblia, mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó. Tremendo. Qué actual que está la Biblia de repente, ¿no? Yo veo tantas profecías que antes no tenían lógica, ¿sí? Como la inteligencia artificial, como que una imagen cobra vida y puede hablar y dar órdenes. Eso antes no tenía lógica, parecía magia. Hoy es algo plausible y posible. Es algo que ya está sucediendo. Y uno dice, ¿estamos cerca de los últimos tiempos? Yo creo que sí. Me reextendí, discúlpenme, esto estaba para 2 charlas, pero ya con esa la cerramos. ¿Qué viene? Si tú lees profecías de la Biblia, comparas con los acontecimientos mundiales, lo que me puso triste de todo esto es una cosa, digo, se acabó la derecha. Y sí, viste, todo el movimiento libertario y pensamiento libre, vamos a ser la minoría. Los que pensamos o que estamos detrás de la libertad. Ojalá, porque hubo un resurgimiento del pensamiento liberal en el mundo y muchos jóvenes adhirieron a eso porque es lo lógico, es lo racional, defender la libertad, defender el derecho a la vida, defender la propiedad privada. Son cosas que son indispensables para cualquier persona con 3 dedos de frente y sentido común. Pero eso se está perdiendo y va a predominar el pensamiento ideológico socialista izquierda en la mente de las personas. Y van a decir, no, prefiero que me paguen. Todos los millennials van a decir, yo prefiero que muchos no trabajan, que me paguen una renta mensual, estar desde mi casa chateando, subiendo fotos y que el mundo se queme. Y sí, imagínate, muchos sí le dicen, ¿querés recibir un salario fijo y que sea para todos iguales, que te alcance para alquilar, comer, ver Netflix? Sí, dale con todo, no importa si después sos un robotito, que tenés que hacer todo lo que dice el Estado, papá Estado. Mucha gente no le importa, porque no le importó perder la privacidad, no le importó perder derechos, no le importó perder las garantías individuales, no le importó la libertad de expresión. Créeme que no les va a importar perder otras libertades. Por eso yo creo que el pensamiento liberal va a ser la minoría. Pero bueno, no por eso tenemos que dejar de luchar por nuestras ideas. Porque la Biblia nos habla que en los últimos tiempos los cristianos vamos a ser menos. Y vamos a ser perseguidos y vamos a tener que tener una fe fuerte para mantenernos firmes y no doblegarnos ante el control y el dominio de la bestia o del nuevo orden mundial o como quieras llamarle. Ponte de pie, con esto terminamos. Créeme que en todos estos años de estudiar la Biblia nunca me había parecido tan actual. Si eres cristiano o no eres cristiano, tienes que estar atento a esto. Se habla que para este año hay un reseteo económico fuerte en el mundo, manejado desde Estados Unidos para bajar la inflación de Estados Unidos, para tratar de nivelar todo. No lo digo yo, lo dicen economistas, lo dicen inversores. Busca un poco en internet, reseteo económico, o reseteo mundial, o reseteo 2023. Yo creo que se viene algo más fuerte en el mundo, ¿sí?
Ya están, hace poco salió hablando el Petros de la Organización Mundial de la Salud, un nuevo virus. No sé si acá nuestro doctor ya se informó. Hay un nuevo virus que están preocupados por una nueva cepa, que no es el COVID, es un virus aviar que pasó de aves a mono, de mono a perro, de perro a humano, y así, que está tremendo y que no lo pueden controlar y que está igual de fuerte que el COVID. Ya los teóricos hablaban de que iban a alargar otro. Entonces cuando ves eso dices, epa, no estaban tan loquitos los loquitos, ¿no? Todos los conspiranoicos, porque ¿cómo van no podés decir, van a alargar el nuevo virus para 2023, diferente, para volver a cerrar todo. Y hace unos días sale de la OMS a decir que están barajando la posibilidad o que están en alerta ante un posible nuevo cierre por un nuevo virus. ¿Ya les gustó? Entonces, ¿hay algo detrás? Pareciera que sí. ¿Hay algo económico? ¿Hay algo que es más allá de lo médico y de la salud? Pareciera que sí. Pero bueno, por eso hay que leer mucho, hay que informarse mucho, hay que leer la Biblia, hay que orar, porque acá nos advierte todo. Está adelantada por cientos y miles de años. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos alerta. Ayúdanos a ser observadores, a tener un pensamiento crítico, a juzgar todo, a leer, a informarnos, pero sobre todo a buscar tu palabra y a creer tu palabra para estar preparados, Señor, para lo que estamos viviendo hoy en día y para lo que viene. Señor, manténnos con un corazón íntegro, no permitas que seamos engañados y arrastrados, líbranos de la apostasía que se está dando en este mundo, del apartamiento de la fe, Señor, y que podamos mantenernos firmes en esta batalla cultural, Señor, que está librando el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos un aplauso fuerte al Señor. Nos despedimos de los que están viendo nuestra transmisión. Si te gustó, compártelo en tus redes, compártelo con todo el mundo y conéctate nuevamente el próximo domingo a la misma hora. Chau, chau. Y los de acá de casa nos vamos con una... Hola, somos Noel y Carolina. Gracias por darnos tu tiempo y tu atención. Esperamos que el programa te haya gustado, que la hayas pasado bien y que te haya sido de bendición. Podés encontrarnos todos los domingos en nuestra página de Facebook y YouTube como Iglesia Evolution. Queremos conocerte y queremos orar por vos. Si nos seguís en vivo, conectate a la misma hora y envíanos un saludo para saber que estás ahí. Hasta el próximo domingo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes? ¿Qué estás esperando? Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como @iglesiaevolution. También puedes vernos en nuestra página web iglesiaevolution.com. Puedes ver videos, recursos, fotografías, informarte de las últimas noticias. Así que te esperamos, visítanos, síguenos y comparte. Dios te bendiga. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en iglesiaevolution.com.